Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su asistencia a este acto recuerdo en homenaje a doña Milagros Almenara Pérez, que, como bien indica esta presentación que nos acaba de poner Gabriel, fue la primera farmacéutica y feminista de Granada, asesinada, mujer asesinada, como otras miles de mujeres, en un momento, en una etapa convulsa de la historia de España, como fue la que aconteció la Segunda República y la Guerra Civil Española. Bien, quiero agradecer, antes de empezar a dar la palabra, pues, a los componentes de esta mesa que hayan pensado en mí para acompañarles en este acto. Bien, en primer lugar tiene la palabra don Manuel Trenzado. Bueno, muchísimas gracias, vicerrectora. Yo voy a ser muy breve y luego me voy a bajar de la mesa para dejar a los protagonistas del acto. Estamos en la 8ª jornada sobre el republicanismo español. Este año hemos cambiado el formato y hemos conservado el nombre de jornadas, pero en realidad lo hemos reconvertido en un ciclo de conferencias. Ciclo de conferencias que mantienen la calidad y sobre todo mantienen una vocación que es la de crear, por así decirlo, un panteón virtual de personas que se merecerían tener no solo relevancia pública, sino un recuerdo. Y el caso de Milagros Almenara pues es un caso bastante excepcional. Este es el año en el que estamos, donde se va a reivindicar y a conmemorar la figura de Emilio Herrera, por ejemplo, pero Milagros Almenara es alguien que no había aparecido nunca o casi nunca, salvo fuera del ámbito familiar. La labor de Gabriel, que luego no quiero pisar de la presentación a Ana, la labor de Gabriel en el Independiente de Granada pues es loable y notoria, y publicó pues hace poco una semblanza, una investigación suya sobre Milagros Almenara que ha tenido una repercusión yo creo que importante y que ha tocado la fibra de muchas personas que la leímos quizás por azar, en un reenvío de Facebook, y que de inmediato nos quedamos prendados y fascinados por la persona y por el personaje desconocido de Milagros Almenara, muerta en 1936, como acaba de comentar la vicerrectora. Entonces, contacté con el conferenciante Gabriel, que fue muy amable, te lo agradezco personalmente aquí. Contacté con Gabriel y se ofreció de inmediato sin poner ninguna pega en absoluto. Y luego, pues, el resto de la mesa han sido amabilísimas, tanto Teresa Ortega, vicerrectora, como Ana, de la que hemos dado una amistad de tantísimos años, que le pedí que presentara el acto y que además reúne una condición crucial para estar en esta mesa. No solo su valía intelectual y personal, sino que es la directora del Instituto de Estudios de la Mujer. Bueno, el nombre del instituto es más largo, pero lo resumo. Y por tanto, es una persona particularmente adecuada, de las mujeres, particularmente adecuada para hacer la presentación de esta sesión de hoy, de esta conferencia, y desde luego, pues, junto con Teresa Ortega y con Gabriel Pozo, pues participar en esta reivindicación y recuperación de la figura realmente atractiva, desconocida y irremediablemente apasionante de Milagros Almenara. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Os habéis ofrecido, haber respondido a la llamada y vuestra amabilidad me tiene realmente conmovido. Voy a bajarme de la mesa, vicerrectora, si no te importa, para poder ver mejor, y porque además vamos a intentar la conexión para transmitir en directo, si nos da tu autorización, porque hay familiares todavía vivos en Tarragona, que me has comentado, que son públicos, si bien público virtual, pero son públicos que quiere seguir tu conferencia de ayer. Así que muchísimas gracias a los tres, y a los que estáis en la sala, pues muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí, de haber venido y de participar en este acto, sin duda ninguna, justo, necesario y emotivo. Pues, quiero la palabra a la vicerrectora. Pues muchísimas gracias, y yo creo que se merece pues, un aplauso. Muchas gracias, Manuel. A continuación tiene la palabra la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, doña Ana Muñoz. Buenas tardes a todas. Quiero agradecerle a Manuel Trenzado el haberme ofrecido al instituto, la colaboración para organizar esta conferencia tan interesante.
porque él, bueno, además de ser profesor de Ciencia Política y de la Administración, es el artífice de esta interesante jornada sobre el republicanismo español, que ya pues, son las octavas, como todos sabéis también. Quiero agradecerle a Teresa Ortega, nuestra vicerrectora de Responsabilidad Social y de Inclusión, el haber venido y bueno, la suerte de que haya tenido hueco dentro de su agenda. Bueno, bajo el título de Milagro Almenara, la primera mujer con pantalones por la Gran Vía de Granada, pues Gabriel Pozo va a rescatar la figura olvidada de esta farmacéutica, la primera farmacéutica de brillante expediente, y que bueno, es la cuarta mujer que se licencia en farmacia en la Universidad de Granada. Es una mujer oculta, tanta invisibilizada, de la que según ya nos va a contar Gabriel, han desaparecido mucha documentación y que bueno, yo no voy a hablar más de ella porque eso le va a tocar a él, y entonces le voy a presentar a Gabriel Pozo. Gabriel Pozo ha estudiado periodismo, economía e historia, ha trabajado en medios de comunicación, editoriales y productoras de Andalucía. Durante casi una década ha colaborado en las obras sociales de dos entidades financieras, donde ha organizado con más de 1 millar de actividades, que su currículum es muy amplio. Coordinó la edición de 200 publicaciones, ha trabajado durante 24 años en el periódico Edad, ha sido colaborador de Granada Hoy, de La Aventura de la Historia y del periódico El Independiente, que fue donde prácticamente descubrimos, gracias al personaje que nos va, a esta mujer que nos va a relatar su vida. Actualmente es guionista de ARP Producciones, que trabaja para la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y la Real Academia Nacional de Medicina, con trabajos especializados en temas médicos y farmacéuticos. Además, ha publicado una veintena de libros y voy a destacar unos pocos, como son el de La Gran Vía de Granada, un siglo, Sulair, la tumba de Moulay Hassan, Albaicín, Solar de Reyes, La Granada de Gómez Moreno, un siglo después, Cristalina Carafina y su hermana Patapla, El Paraíso Perdido, Lorca, el último paseo, El castillo de Eznabejor. También ha hecho capítulos para varios libros de Legado Andalusí, y su último libro, pues el segundo libro de una trilogía que se llama El Evangelio de la Alhambra, y es la segunda entrega de la trilogía. Bueno, sin más, como yo creo que lo más interesante es que nos cuente, no le quiero quitar tiempo ni a vosotros ni a él, pues yo creo que aquí lo tenemos para que cuando quiera comience Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, lo ha hecho también. Muchísimas gracias, Ana. Para la continuación tiene la palabra Gabriel Pozo, autor de trabajo. Gracias, Teresa, gracias, Ana, gracias, Manolo. Gracias a todos los que estén aquí con nosotros, tanto alumnos. ¿Se me oye bien? No. Si no se me oye bien, me indicáis. Y si yo hablo muy... ¿Se oye o no? No, es que no Ahora. Como yo suelo hablar largo y tendido, cuando veáis que empecéis a hacer así. Y hablamos más porque el tema, aunque está muy embrionario todavía, pues yo llevo investigando el tema 3 meses, 4 meses, pero es que yo me emociono mucho y me implico, entonces hablo quizás más de la verdad. Entonces, que son las 9, las 7 y 26 y cuando queráis nos vamos, ¿no? Que toda para más tiempo. Lo primero que tengo que decir es eso, que gracias a todos, gracias a Javier que veo por aquí,
incluso veo aquí a una antigua consejera de... Gracias, Cándida, también por estar aquí, consejera de Educación. Soy profe de esta universidad. Profesor también, bueno, pues gracias porque es una ilustrísima persona del mundo de la educación de Andalucía. Gracias a todos, amigos, por estar aquí. El primer inciso que tengo que hacer es que el tema está milenario, como ya he dicho, porque yo no iba buscando a Milagro Almenara, yo me la encontré. Yo estaba trabajando Antonio Campos, que es el presidente de la Real Academia de Medicina. Estamos haciendo varios documentales, uno de ellos muy grande, un documental de Oriardo sobre la historia del dolor, y documentando, investigando y demás, se le ocurre a Antonio Campos un día decir, oye, la farmacia de la compañía, ¿qué pasaría con aquello y tal? Investígalo, y empecé a investigarlo, a ver lo que hace en Londres, parte se nos pierde en el hospicio de Hospital Real, en los años 30 y demás, y una parte se nos pierde en la farmacia de la compañía, que era la farmacia de la compañía. Y empezamos a investigar la farmacia de la compañía, de tal manera que llegó un momento en que la última titular o la última propietaria había sido precisamente una mujer, la primera mujer titular, porque en la farmacéutica sí había habido algunas de pasantes, ayudantes y tal, pero como titular, con nombres y apellidos, era la primera que aparecía. La buscamos en la facultad y no aparecía. Resulta que se habían matriculado, se habían licenciado antes 3 mujeres, 3 antes que ella, y las 3 eran de fuera. Una me parece que era de Almería, de Cartagena y de Cádiz, quiero recordar, pero no aparecía por ningún sitio. ¿Qué pasa aquí? Empezamos a tirar del hilo y que no tiramos de ningún hilo, ¿no? Y ya poco a poco fuimos abriendo y ya nos dimos cuenta por la vía política de que había sido una mujer a partir del año 1919 nos empieza a parecer una mujer muy activista, muy, no de izquierda, pero una mujer que se movía, que era un poco el antecedente del feminismo granadino, ¿no? Que ya contacta con las primeras mujeres socialistas, entre comillas, porque eran digamos, una agregación, como pueden ser las juventudes socialistas, que no había todavía mucha tradición, ¿no? Y vemos que ya empieza con Agustina González, la famosa zapatera prodigiosa de Lorca, vemos que ya en el año 19 ya hay un contacto, ¿qué pasa aquí? Ya seguimos tirando, era amiga de Eudosia Píriz, que era la primera mujer que estaba a punto de licenciarse en medicina en Granada, en la cátedra de Alejandro Otero, que tenía también ciertas relaciones con personajes muy importantes, como era Fernando de los Ríos, era, digamos, padre, entre comillas, del socialismo granadino y, por supuesto, español. Aquí hay algo importante, ¿no? Empezamos a tirar y vimos que de pronto a partir del año 19 hay una carta en la cual una señora que fue la primera mujer médico de Madrid, Elisa Soriano Fischer, se dirige al rector de la Universidad de Granada y le dice que por qué no la pone en contacto con alumnas de medicina, de farmacia, alumnas que estuviesen estudiando en la universidad porque quería hacer una especie, si no sindicato, un plan muy político, pero por lo menos hacer una agrupación que se llamaría dentro de un conjunto, una especie de asociación de mujeres nacionales, que sería la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, pues hacer algo así como la juventud universitaria femenina. Y el decano, el rector, le dice, la mejor, la que más se mueve, la más inteligente, la más hábil a ella, aunque no sea la mayor por edad, porque Eudosia Píriz tenía ya 29 años, y Milagro Almenara tenía 19, le da el nombre de Milagro Almenara para que sea la coordinadora. Milagro Almenara, pues, empiezan a contactar con las 8, 10, 12 mujeres que podía haber en la universidad, algunas no eran de la universidad, algunas eran pues, trabajadoras de la fábrica, de algunas de las cooperativas que había puesto Fernando de los Ríos en marcha, cooperativas lecheras, cooperativas azucareras y demás, reclamando un poco los derechos, reclamando en cierto modo por la igualdad a la hora de obtener el voto, igualdad a la hora de cobrar, lo que se estaba, en cierto modo, pidiendo todavía, que se ha avanzado mucho, pero que no era, en fin, todavía nos aparece Milagro Almenara pues, como coordinadora de ese grupo de mujeres y en su larga correspondencia con Elisa Fischer, la doctora Elisa Fischer, que por cierto fue la primera mujer médico de la Marina Española, murió médico de la Marina Española. Bueno, pues tratan de formar esa especie de sindicato universitario y en la correspondencia que vemos a través del libro de Carmen Fababa, que tuvo acceso a lo que es el archivo, al cartulario de la JUC con provincia y demás, pues vemos que desde el año 19, sobre todo los años 19 y 20, hay un intento por parte de Milagro Almenara de ser la primera mujer que tira un poco del carro. Parece que no tiene mucho éxito, aunque continuó implicada hasta el año 36 en este movimiento, aunque también hay referencia
coqueteando, un poquito codeándose sobre todo con la izquierda republicana y un poco parece que también con el PSOE, ¿no? Entonces la vemos como una mujer muy activista, de las que va a Madrid a varias reuniones, a la reunión fundacional de las 65 mujeres que hay, en la lista está ella también, fundadora de la ANME. Ese grupo de mujeres que está dando la lata continuamente, la lata en el mejor de los sentidos, para conseguir esos derechos. Nos ha dicho que no eran derechos sindicales, pues si veis los objetivos evidentemente eran para eso, que se les permitiera que para firmar un contrato o para hacer cualquier documento no tuviese que ir el marido por delante dando la autorización, que pudiesen, si iban a la fábrica, a trabajar en condiciones de un hombre, que no fuesen con un pompón de esto y que tenían que estar trabajando en algún sitio donde los hombres iban con pantalones y iban con pantalones, ¿no? Y sobre todo el derecho a voto. A raíz de todas esas presiones, en el año 34 es cuando se consigue, cuando se consigue ya el voto de la mujer. En cierto modo era una lucha sufragista de aquellas primeras mujeres pioneras por conseguir la igualdad, ¿no? La vemos muy activa en ese aspecto. Y también la vemos publicando en los dos periódicos de la época que más se caracterizaban por ser de izquierda, que eran el Heraldo de Madrid y La Libertad de Madrid, la vemos publicando con seudónimos, más o menos mantenían esto. Decían que la mujer española era muy timorata, que solo se preocupaba de la misa, de ponerse el velo y tal, y que no se atrevían ni siquiera a manifestarse y demás. Y a través de esos artículos consiguen que mujeres que no eran trabajadoras, consiguen que marquesas, duquesas, condesas, empresarias se sumen a la causa socialista, como ya había ocurrido en Estados Unidos y ya había ocurrido, se había formado la Internacional Feminista y en Gran Bretaña, y entonces, bueno, ya iban por delante. Las españolas lo que querían era un poco seguir un poco esa línea. Vemos a Milagros Artenara, una mujer muy activa en estos años desde el punto de vista político. Y hay referencias a que fue la primera mujer con otra. Era una sevillana que no he conseguido saber cómo es el nombre. Trabajó después en el Instituto de la Grasa cuando lo fundaron en los años 40 y 50, ¿no? De las primeras mujeres que se le ocurre ponerse pantalones y pasearse por las calles de Granada por la Gran Vía. Y sobre todo, hay una referencia y dos referencias. Se le ocurre ir al café La Maison Doré. La Maison Doré era un café que era propiedad también del mismo dueño del Café Colón. Y imaginaos lo que supone en los años 20 o principios de los años 30 que un par de mujeres, además de Agustina, la zapatera, la decían que se vestía de hombre porque estaba un poco loca, pero bueno, y fijaos, imaginaos lo que puede ser en esos años que unas mujeres granadinas, jóvenes, con 20 y tantos años, se paseen con pantalones por la Gran Vía, se metan en un café y allí se pongan a discutir, a hablar, a debatir, no a pelearse, como decía Fernando de los Ríos, sino simplemente a debatir, a tratar de explicar sus derechos y demás. Las tratarían de locas, de pantalones y demás. Y además hay otra referencia que me la diste tú en la presentación, no te he dicho también gracias en representación del colegio que está aquí, el colegio farmacéutico, y es como colegio con facultad. No facultad. También hay una referencia que tenemos de un antiguo vedette de la facultad de aquellos años de la guerra, en la que esta mujer se le ocurrió decir que por qué no podía salir ella vestida de verde y de mantilla como iban todas las mujeres, que ella quería salir en las procesiones, quería salir con su capirote. Salió con su capirote, cuando se quitó el capirote y vieron que había una mujer debajo, pues imaginaos que si era una bruja, que si hacía aquelarre, una cosita esta. Imaginaron esa Granada en la que Federico García Lorca decía que se agitaba la peor burguesía de España, pues imaginaos lo que era que esta mujer tan avanzada para su tiempo, pues se comportara o tratara de comportarse pues como una avanzada para la época, que incluso hoy puede ser que determinadas actitudes de las que mantuviese posiblemente sonasen raras, y estamos a 100 años ya, de 100 y pico años después del asunto. Bueno, esa fue la actividad política que ella la mantiene escribiendo en los diarios y demás, ¿no? En el año 26 consigue hacerse con una farmacia, la primera farmacia. Había muy pocas farmacias, había 21 farmacias prácticamente del siglo, desde 1767 en que se expulsa a los jesuitas hasta los años 30 en Granada habían avanzado por las farmacias. Empezó con 19 a mediados del siglo XVII y llegamos al año 36 y había 21 farmacias, o sea que no se habían creado. Aparecen algunos botiquines, algunas boticas, pequeños dispensarios en pueblos. Es cuando se produce, a partir de los años 20, la eclosión con la creación del colegio farmacéutico. En el año 1900 se produce la eclosión de farmacias, empiezan a abrir farmacias en los pueblos, ya se abren dos en Motril, se abren Argot, se empiezan a abrir. Y esta mujer consigue abrir la primera farmacia en el año 26, se colegia, consigue abrir la primera farmacia en la
la Rápita tiene la farmacia durante 2 años, hasta el año 28, y sabemos que como consecuencia de un altercado con alguien que luego fue presidente del Colegio de Farmacéuticos, bueno, tiene que abandonar la farmacia, este boicot y demás, y desaparece de allí. Sigue con su vida política escribiendo contra la dictadura de Primo de Rivera y después contra la dictadura del general Berenguer, ¿no? Y se está marcando, esa mujer se está marcando por moderna, por ejemplo, después lo que dicen de ella, ¿no? Se está señalando mucho, se está marcando, ¿no? De tal manera que llega el año 36 y en el año 36 consigue al día 3, porque ya la farmacia de la botica, que era esta, que estoy dejando aquí para que lo vierais, esta era la farmacia de la botica unos años antes, del año 28, en que la vendió, era propiedad de José Luis Guardiola, venía del doctor Pontes, que la familia Pontes la había tenido desde 1812 hasta 1924. En el 24, 25 y 26 pasó cada año por un propietario y hasta que José Luis Guardiola en el 28 se la vende, le vende el botamen y todo lo que tenía de interés, libros y tal, libros de los jesuitas, pues esta era la farmacia de los jesuitas, que había estado antes justo debajo del gobierno civil, que hoy es la facultad de Derecho, ¿no? Consigue en el año 3, el día 3 de septiembre de julio del año 36, consigue alquilar la farmacia y alquilar el bajo al lado donde ella vive, establece su casa, ¿no? Qué feliz se la pintaba ella, que cuando lleva un mes en la farmacia, un mes escaso. El 20 de julio, como sabéis, estalla la guerra civil aquí, no fue el 18, aquí fue el 20, y bueno, estuvo ahí un mes prácticamente hasta que el 18 de agosto van y la detienen allí en su farmacia, ¿no? Ya ves, esto es un albaniño que está, esto es de la colección de la Facultad de Farmacia, aquí accede de ahí, ¿no? Y esta era donde estaba la farmacia. Si os dais cuenta, el edificio grande que se ve aquí, el primer término a la derecha, es el edificio antiguo del gobierno civil, lo derribaron en el año 44 y hoy la facultad no es la misma, tenía balcones, no los tiene y tal. Detrás se ve el edificio exactamente el mismo, que hoy es la biblioteca de Derecho, y en medio se ve una casilla de 2 plantas, que era donde estaba la farmacia. Tenía toda la planta de abajo, estaba la farmacia de vivienda, y arriba en el primer piso estaba la vivienda de los que habían sido propietarios durante mucho tiempo, ¿no? Ese edificio hoy, si pasáis por ahí, que es la calle Duquesa, con la esquina de la calle Colegios, eso hoy es un transformador eléctrico y patio o campo de deportes del Colegio Bartolo, e incluso parece que detrás hay un edificio que es una parte de aulario, ¿no? Para que lo veáis un poco, aquí en el plano, esa es la manzana que ocupaba la farmacia, era inmensa, debía tener pues 20 y tantos metros por 30 y tantos metros, de tal manera que daba 3 calles, daba a la calle Cobertizo de la Botica, a la calle Simonejo Caballeriza, y daba también a la calle Mesones y la otra, Colegio Simonejo, Mesones y Colegio de la Botica, sí. Entonces, esa es la manzana que desapareció. De hecho, de las 3 calles que hay ahí, más la de Riaño, que es la que se entra por la parte de derecho, pues también eso ha desaparecido a partir de la reforma de Calle Bulín del año 43. Ahí era donde estuvo la farmacia, donde la detuvieron a esta mujer, y de ahí desapareció, ¿no? Bueno, esta es un poco la parte vital y la parte política de esta mujer. Bueno, pues nos encontramos con que ha desaparecido, nadie sabemos dónde está, y hasta que alguien por ahí, bueno, ya sí sabíamos que sí lo localizamos en un listado que guarda todavía vive el general Nestares, que es hijo del capitán Nestares que mandaba el frente de Vigna, la zona de Vigna, donde funcionaba la orquesta, se llama tanta gente y demás, ¿no? Y en el listado ese que está a mano, que lo publicó Molina Fajardo en el año 83 en su libro sobre los últimos días de Federico García Lorca, vemos que en el número 66 de los 400 y pico primeros fusilados de Granada aparece el número 66 Milagro Almenara Pérez. Qué importante es esa mujer que aparece antes que el alcalde, antes que los concejales, antes que los diputados, antes que un montón de gente que en teoría era más importante, antes que Chillo Castilla. Qué mujer más importante debió ser, ¿no? Y entonces ya empezamos a saber, a buscar un poquito los orígenes. Una vez que localizar la farmacia, buscamos los orígenes. ¿Dónde están los orígenes de esta mujer? Pues esta mujer nos encontramos cuando se encuentra alguna de las familiares, hay 2 o 3 familiares aquí de ella, alguna de ellas dice, hay una referencia a que su madre, que
que se llamaba Brígida Almenara Pérez, aparecen las memorias de Luis Seco de Uceda, que como sabéis fue el que fundó el Defensor de Granada, del año 80, 1880 hasta el 36, en que lo cerraron, ¿no? Hay una referencia en sus memorias que dice que Brígida Almenara era una niña de entre 10 o 12 años que había sido superviviente, la única de su familia, en el terremoto de Arenas del Rey. Había muerto toda la familia. Y se había casado, había formado, se la trajo él, la ruta a su caballo, la niña, se la dio a su madre, le dijo: madre, mira, me encontré una niña huérfana, cuídala, lávala, cuídala, educala y tal. Y nos dice que terminó casándola con Pedro de Arosamena. Pedro de Arosamena era el catedrático, era un catedrático de geografía y director del Instituto General, del Instituto de Segunda Enseñanza, el único que había, donde hoy está el Conservatorio de Música, que es el antecedente del Padre Suárez, ¿vale? Que era el único que había. Y empezamos a tirar por ahí, a buscar, a ver si venían por ahí los orígenes. Porque lo que nosotros pensamos, cuando localizamos en el expediente de la universidad, cuando localizamos su partida de nacimiento, nos dice que ha nacido en Santander y que hija de madre soltera, que casualmente está por allí. Pues lo más inmediato es lo que yo escribí. Algún lito por aquí, ha dejado embarazada a la madre, le ha puesto la maleta y un duro y le ha dicho: ala, da la luz lo más lejos posible aquí para que lo compliques, ¿no? Y estuvo pensando incluso en un general ministro que había dejado embarazada a otra de las comarcas en aquella época, pero resulta que no. Vemos que Pedro de Arosamena no podía ser su padre, pues por una razón muy sencilla, porque había muerto 9 años antes, había muerto en 1891, ¿no? Descartamos a Pedro de Arosamena. Y luego, casualmente, por otra vía, decimos: bueno, pues catedrático, director del instituto, nos aparece otro nombre: Salvador de la Cámara Arribillaga, efectivamente. Ya empezamos a buscar en censos y demás Salvador, y nos aparece Salvador de la Cámara Arribillaga como un director de instituto en Almería, que en 1883 se viene al Instituto de Granada y que desde 1901 al 1909 era el director del Instituto de Granada, que fue el que construyó el Instituto Padre Suárez. He puesto una foto por ahí, porque es un personaje muy curioso. No sé si está la partida de nacimiento de ella, del registro civil de Santander, ¿no? Este es el expediente que está otra vez, pero es el expediente académico de ella del Instituto de Segunda Enseñanza, el Instituto de Bachiller, ¿no? De 30 asignaturas que cursó, sacó 24 matrículas de honor, más al alemán, que no se lo calificaron, pero no le pusieron. Y este es el expediente, con premio extraordinario, el expediente de farmacia. Como veis, hizo el curso, se hacían 4 años, pero ella lo hizo en 5, porque al segundo año se muere el padre. Se supone que el padre lo interrumpe, eso lo estamos subiendo, pero saca el premio extraordinario la número 1 de su promoción, de 13-14 alumnos que tenemos, digamos, controlados de los que están. Se está investigando la de moral, gracias a la decana, que lo están investigando, con tu colaboración también, a ver si conseguimos saber exactamente cuáles son los alumnos para conseguir la obra, la fotografía, porque no tenemos ninguna fotografía de ellos. Bueno, me había ido un poquito del tema de... Sabemos que el padre fue Salvador de la Cámara Arribillaga, que viene en 1883, el profesor del instituto, que estaba cochambroso, en lo que hoy es el conservatorio, y a este hombre no se le ocurre otra cosa que, dentro de que era inventor, liberal y muy religioso, una cosa muy rara, una personalidad muy rara, ¿no? No se le ocurre otra cosa más que en el año 1904 se entera que va a venir Alfonso XIII aquí a Granada, a lucirse, a fotografiarse a la Alhambra y demás, ¿no? Y a este hombre, que es donde debería estar ella, metida como número primero, la cuarta de la facultad, pero la número primera, ¿no? de las de Granada. Y no está, la historia de la facultad no aparece nada, ya el expediente lo han escaneado y lo han digitalizado y lo va a tener, ¿no? Lo que iba diciendo, entonces, este señor, de su padre, su presunto padre, Salvador de la Cámara Arribillaga, se entera de que va a venir el rey y tal, y pues ya está, el instituto hay que inaugurarlo. Entonces el hombre se inventa la puesta de la primera piedra sin proyecto, sin presupuesto, sin nada, embauca al encargado de protocolo que llevase el tema y pone la primera piedra del Instituto Padre Suárez, Instituto General Técnico, sin presupuesto. Eso es hacer política, eso es sin presupuesto, sin proyecto, sin dinero, pero ya había puesto la primera piedra Alfonso XIII y cualquiera decía que no, tardaron 12 o 14 años en hacerlo y tal, pero el hombre dijo: yo pongo la primera piedra y esto, y al final se hizo el instituto, ¿no? Que fue donde luego llegó a estudiar también a su hija. Bueno, a lo
lo que íbamos, en el año 1900, retrocedemos un poquito, ¿por qué nace en Santander Milagro de Almenara? Pues lo más normal es que naciera en Santander, porque entonces la crente de la sociedad española se iba siempre detrás de la monarquía. Y la monarquía entonces iba a Santander, desde 1840 y tanto, se puso de moda Santander para veranear la monarquía, pues todos los que eran mayordomos y demás de Granada, había 2 o 3 nobles que eran mayordomos reales. Entonces, todo lo que era gente con dinero y demás, pues iba a Santander a veranear. Me imagino que diría, por la mejor manera, me voy a veranear a Santander y va a traer algo allí. Y esa es la probable causa de que Milagro naciese el 2 de agosto del año 900 y en Santander. A los 4 días ya lo vemos viviendo en Granada, en una casa que hace esquina entre Misericordia y Calle Triana. Hay una trampa, este hombre nunca avanzo que nunca la quiso reconocer. Es presunta, Milagro de Almenara es presunta hija suya, porque nunca la reconoció. Hizo 6 testamentos, los 2 últimos ya, los últimos años de su vida, y nunca, que dejó dinero, le dejó propiedades, pero nunca la reconoció como hija. Pero siempre se ve que está haciendo una trampa. Cuando viven en una casa que es Calle Triana con Misericordia, o hoy calle Conde de Tendilla con Misericordia, que son los números 11 por Misericordia y 17 por Triana. ¿Qué pasaba? Que él y la madre se empadronaban en la calle Triana, diciendo que él era el dueño de la casa, bueno, el titular del alquiler, la mujer era su criada, pero la otra estaba empadronada por la puerta contraria. Y así no figura. ¿Por qué? Porque este hombre resulta que estaba casado. Este hombre estaba casado en Almería, su mujer permanecía en Almería, de los 7 hijos que tenía, 5 estaban empadronados en Almería con una mujer que era inmensamente rica. Era una mujer que tenía minas de cobre y cador, tenían interés en los puertos, el tema de uva, de transporte de uva, terrenos, lo siguen teniendo. Y entonces, bueno, ella se quedó con sus 5 hijos allí, y los 2 hijos mayores, que ya eran mayor de edad, uno de ellos tenía 40 y tantos años y fue profesor, el manastro, hijo de este hombre, y el manastro de Milagro fue profesor, fue director de la Escuela Cívico-Militar, que estuvo puesta primero en el Añuelo y luego después en la calle de Suceso número 15, y aparece como profesor de Federico García Lorca de caligrafía. Este hombre, el Salvador de la Cámara, también fue profesor de matemáticas de Federico García Lorca, en fin, fue una gente bastante importante. La mujer, la legítima, estaba en Almería, y este pobre pues estaba aquí solito ya con sus 69 años en una casa con la criada sola. Lo más normal era de pensar, aunque nunca la reconociera porque la dejó embarazada, ¿no? O que la dejase embarazada con 38 años que tenía su criada rígida, y él la recogió, le pagó los estudios, en fin, y se preocupó de que esta mujer tuviese una gran formación. No es normal, como yo pensaba antes de descubrirlo, que una pobre mujer que había venido de un pueblo muerta de hambre, entre comillas, a trabajar de costurera, de limpiadora, de saber de lo que podía la mujer ganarse la vida, no era normal que tuviese primero la formación y segundo el dinero como para luchar y meter a su hija, que era de las poquísimas alumnas que había en el instituto de secundaria y como la única que estaba estudiando farmacia en la Universidad de Granada. No era normal. Detrás tenía que haber alguien con una buena cabeza, y esa persona era este hombre con una buena cabeza y evidentemente un buen potentado. ¿Qué ocurre? Que en el año 1911 se muere la mujer de este hombre, la legítima, en Almería. Y en el 12 él se casa ya con 80 y algo años, con 81, 82, se casa con Brígida Almenara Pérez, la madre de Milagro Almenara Pérez, ¿no? Se casa con ella en el año 12, le hace testamento en el 14, le hace testamento en el 17, porque el día 22 de febrero de 1917 este hombre muere. Una hora antes hace testamento con alguna trampilla para evitar que los otros hijos se llevasen la parte de la herencia, ¿no?, que le correspondía a ella. Y misteriosamente el testamento, de la tercera parte, deja 2 terceras partes, se las deja evidentemente a los 6 hijos de Almería, a los 7 hijos que vivían de Almería. Uno había muerto, que era presidente de una fábrica de azúcar de Santa Fe, pero los otros 7 vivían. Lo hace de tal manera, hace una pequeña trampilla, de tal manera que no le puedan reclamar, reclamar la parte de la herencia. Les deja, tanto a la madre como a ella, les deja aproximadamente 40.080 pesetas, diciendo que como consecuencia de que lo han cuidado durante los últimos 13
En fin, el caso es que las deja un poquito armadas para que puedan vivir. A partir de ese momento localizamos, ellas debieron invertir en un par de casas en el Realejo, se van a vivir al Realejo, dejan de vivir en la Duquesa y se van a vivir al Realejo. En el Realejo las vemos, las casas que tú viste también, las vemos que son propietarias de 2 casas en las cuales han vivido 4 familias. Con esa renta estaría viviendo ella. Aquí en la fotografía, él aparece en la fotografía en la que se ve a Alfonso XIII visitando la Alhambra aquella mañana, aparece este hombre ya con sus casi 80 años. Y aquí hay una placa en el Instituto Padre Suárez que se ve que estaba el director del Instituto de Defensa, que le hace un reconocimiento, aunque el Instituto Padre Suárez prácticamente no hay nada. Esta es una fotografía de puesto que ya la conocéis mucho, digamos, supuso el bautismo, que fue la primera vez que aparece en alguna crónica Milagro Almenara movilizándose con los estudiantes con sus 19 años, movilizándose en aquella manifestación que supuso un aldabonazo pues, para que se protestase contra el elevado grado de caciquismo que imperaba en este país. No solo ocurría en Granada, en Granada estaban las chicas y estaban el turismo del partido hacía de que se estuviera repartiendo el poder y nunca avanzaba nada, ¿no? El grado de corrupción era tan alto que los estudiantes, las clases obreras, organizaron la manifestación del 11 de febrero del 19, en la cual sabéis que vuestros muertos aquello fue un aldabonazo, se extendió como una mancha de aceite por el resto de España y a partir de ese momento pues, empezó el Partido Socialista empezó a tener mucha más fuerza, vino por segunda o tercera vez Pablo Iglesias aquí a animar un poco el tema, hubo manifestaciones ante el Congreso de Madrid y en otros sitios y supusieron un cambio importante de cara a la organización política y sobre todo a la representación por parte de los partidos y fortalecimiento por parte de los partidos de izquierda y por parte también de la participación de la mujer en la vida política, ¿no? Aquí es la primera vez que me aparece Milagro Almenara movilizándose, escribiendo, arengando y demás. Es la primera vez en la que la empiezan a marcar. He puesto aquí un par de fotos para que veáis que el padre además era inventor. Esto es una cosa que es curiosa, pero para que veáis que fue el que patentó por primera vez en 1872, patentó lo que es la escala de bomberos según la cesta. Él la patentó en esa época, para que veáis, ¿no? Y también inventó una máquina de escribir, una máquina de liar cigarros, que después hay modelos por ahí, me parece que me decía que tenía en mi familia una máquina de liar cigarros, que el hombre además era inventor, era un personaje. Bueno, y aquí os he puesto la primera vez, no sé, muy grande, en que en un censo de Granada ya muerto el padre, aparecen por primera vez las dos juntas en la misma casa, Brígida Almenara, Milagro Almenara, en la calle Misericordia número 11, y ya aparecen como madre e hija por primera vez. Eran potentadas porque él se ponía siempre lo que pagaba impuestos la gente, y claro, en los anteriores censos este hombre pagaba 1.000 pesetas. 1.000 pesetas cuando la media era 1 peseta, peseta y media, 2 pesetas, fijaros el sueldo de este hombre. Este hombre como catedrático fue presidente en los últimos años de casi todos los tribunales de la universidad, era el presidente y demás, tenía un sueldazo, hoy sería un sueldo de estos de 200.000 euros de ejecutivo y demás, porque claro, cuando un maestro de escuela normal y corriente eran entre 875.000 pesetas, él cobraba 10.500, era un dinero, ¿no? Yo voy a enseñar la última diapositiva de su testamento, en el que dice que deja a la hija de su mujer, le dejo de mi tercera parte de disposición, le dejo tal, y el 50%, y otro 50% a una mujer que estoy por investigar quién es, Josefa Espada, hija de María Jesús Espada, que está en la recogida, sospechando que aquí hay otra hija legítima. Pero bueno, total. Esta es la vida de Milagro. Hasta que llegamos al 18 de agosto del año 36. 18 de agosto del año 36, justo se encuentra su farmacia al lado del gobierno civil, conocida, marcada como feminista, igual que Lorca, que vestía raro, que tenía ideas avanzadas, que se ponía pantalones, que iba predicando la igualdad, que era de izquierda, que tenía borradores, y no había mucho que se fijaron en ella, que el 18 fueron a su casa y la detienen. ¿Y quién la detiene en su casa? Pues en su casa, según es uno de los expedientes más abultados. La segunda persona desconocida es uno de los expedientes más abultados que hay yo tengo aquí el 50%, pero es más. En lo que es el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Granada es uno de los expedientes más abultados. ¿Cómo puede ser una mujer desconocida y que
solo para expoliarle sus bienes, sino para borrarla de la memoria, borrarla de todos sitios y porque a la madre sospecho que ya había muerto en la guerra civil, ahora lo comentaré un poco más adelante, que si no también, como ocurría siempre, cuando no había suficiente, le expoliaban, le intervenían todos los bienes que tenía a la persona considerada culpable de haber pertenecido al Frente Popular o de haber hecho apología o de haberse resistido al golpe, no solo a ellos, sino que procuraban sancionar de por vida. Hubo gente que estuvo pagando 12, 15 años después multas del fallecido. Eso no lo sabéis, ¿no? Después que a la familia después le hacían pagar esas multas. Te quitamos la casa, te quitamos los bienes, pero ahora después encima te vamos a echar un multazo que tu familia va a tener que estar pagando durante 15 años, ¿no? Yo hablo fuerte, no... No sé por qué se ha acordado. ¿Vale? Ahora aparece. Bueno. Los principales de su expediente, vamos a destacar de su expediente de... Bueno, se oye, no, yo hablo fuerte. Es que la grabación no se va... La grabación, se oye mejor, ¿no? Sí, bueno, se oye mejor ahora ya. Bueno, no solo, como ocurrió con Lorca, ya he dicho que hay un paralelismo con Lorca, estudió en el mismo edificio de Lorca como instituto, estudió en el mismo edificio de Lorca cuando uno hacía farmacia y el otro hacía letras. Los profesores eran los mismos, porque era su padre, Salvador de la Cámara, y Alfonso de la Cámara fueron profesores de los dos. La fusilaron junto a otras 3 personas, como a Federico García Lorca parece que la fusilaron, y encima la detienen para fusilarla el día que precisamente habían fusilado a García Lorca, la madrugada del 18 de agosto del año 36. Hay ciertos paralelismos, ¿no? Y encima, pues, a Lorca al fin y al cabo había escrito mucho, tuvo defensor de esta mujer. Para empezar, lo primero que tengo que decir es que no aparece ni un solo papel de un abogado defensor. Por lo menos a Federico, su familia contrató a Pérez Serrabona, que lo defendió, está muerto, pero bueno, por lo menos defendió el honor. Pero esta mujer es que no aparece ni un solo escrito de ningún abogado, solo aparecen las acusaciones del fiscal y el juez, y punto. Y bueno, luego ya el resto de policía y demás, ¿no? Del expediente, ¿qué conclusiones podemos sacar del expediente? Pues que se la detienen el 18 de agosto del año 36 por una escuadra de falange que había salido de la puerta del frente, o sea, del gobierno civil. No hacía falta que nadie la denunciara ni nadie la señalara. Era una mujer militante que nunca se había ocultado de nada, que había ido a pecho descubierto predicando lo que consideraba que tenía que ser igualdad para las mujeres, y por tanto no había que señalarla. Si acaso el jefe de falange entonces, el jefe de la escuadra de falange, era uno de los dueños del café La Maison Doré de Aclar, lo conocéis mucho, era uno de los dueños, era cuñado del dueño y no tenía participación, o sea que sabía perfectamente quién era, porque estaba en su cafetería continuamente, pues predicando, haciendo proselitismo y ya está. Entonces, la primera información, los informes personales que hacen sobre ella, Falange, dice que tiene 36 años, que está domiciliada en calle Vaticana número 1, y que la afiliación política antes del movimiento era izquierdista y afiliada a la izquierda republicana. Es persona muy afecta al Frente Popular, aunque no ha desempeñado cargo ninguno. Y dice que sí, efectivamente, la Falange la detuvo, la escuadra de Falange la detuvo, le registró la farmacia y encontraron borradores y artículos publicados en el Heraldo de Madrid y en La Libertad, contra la dictadura de Primo de Rivera, y un maletín conteniendo 18 cartuchos del calibre 16. Evidentemente, a partir de ese momento le abrieron el expediente y se abrieron el día 23 de septiembre y la mandaron a la cárcel, ¿no? Y ya no sabemos a qué cárcel la mandan. Lo más probable es que la mandasen como el resto de mujeres a la cárcel de Torrevieja, y de ahí ya la iban distribuyendo, o directamente a fusilarlas o las bajaban a la cárcel convento de San Gregorio, que es San Gregorio, donde están hoy ¿sabéis dónde hay la entrada de la Albaicín, en la callerería? ¿No? Vemos que el día 1 de septiembre hay un recibo, el día 1 de septiembre va alguien y ella le paga las 100 pesetas por el alquiler de la farmacia. Hay un recibo de ella habiendo pagado, o sea que el día 1 de septiembre está viva todavía, ¿no? El día 30 de septiembre de ese mismo año 36 nombran a un farmacéutico que era Antonio Cortés Contreras, que tenía farmacia en la calle Príncipe número 1, lo nombran administrador de los bienes de esta mujer. Porque si empezáis a analizar mucho, yo he visto muchos casos de responsabilidad política,
casi lo que se sería más ir a ver si expoliábamos y a ver si le robábamos todo lo que tenían, más que si la matábamos o dejábamos de matarla. Porque de hecho, y avanzo también algo, del grupo de mujeres que estaba en el entorno de la JOU, agrupación socialista y eso, casi todas salvaron la vida de una manera o de otra. Teodosia Piris murió en el año 2000, o hace 20 años, 20 y tantos años. Menos Agustina, la Fregenala y ellas son las únicas que, por además casi todas, y en Madrid y por ahí fuera, casi no murió ninguna. Las represaliaron, les impidieron ser funcionarias, las apartaron de la función pública si eran maestras, pero no llegaron a fusilarlas. Y sin embargo, en este caso, fue una de las más represaliadas. Debieron considerar que su pecado era gravísimo. Ya he dicho que iba en el número 66 de la lista que se publica en la Universidad de la Provincia de gente desafecta y que hay que ir a fusilarlo y incautarle los bienes, en el número 66, muy por encima de cada alcalde, presidente de diputaciones, de Santa Cruz, de señor Santa Cruz, de Johnny, que abrieron la calle ayer, de Ruz, en fin, de toda la gente, digamos, que entonces eran sindicalistas famosos y diputados y concejales, en fin, políticos, ¿no? Fijaros lo que hacen cuando levantan actas, porque la falange para eso se debería ser muy... Levantan una acta detalladísima de todo lo que había en la farmacia y en su casa. Y de lo revisado en la farmacia, en el cajón, a entrar así en la mesa, sin nada, sin pasar a la ciencia Botamin, los materiales y demás lo valoran 5.400 y pico pesetas, pero tan solo en el cajón lo que se llevó la farmacia. Se llevó un portamonedas de seda que contenía 2 rosarios de nácar, otro de coral, una cadena con pasador, una pulsera pequeña y un cordón de cuentas metálicas huecas. La acusaron de ser religiosa, que luego resulta que tenía libros en la relación de su biblioteca y demás había libros religiosos, había cuadros religiosos también, pero la acusan de que es religiosa y tiene rosarios. Una caja con tapadera de concha que contiene un collar de coral, medio aderezo de lo mismo, otro medio aderezo de oro y de coral, un colgante con la cruz de Malta, una sortija con un pequeño camafeo de coral y un pasacinta metálica. Bueno, estuche de oro y tal. Y también tenía un reloj que se lo debía regalar a su padre, porque llevaba las iniciales de su padre. Había 400 pesetas en billetes del Banco de España, 400 pesetas en el año 36 era dinero. 400 pesetas, el salario de un obrero entonces era peseta y algo, pesetas más o menos, ¿no? Diarias. 400 pesetas era el salario de un obrero casi un año, o 8 o 9 meses por lo menos, ¿no? Una máquina de escribir, marca York, y también había una registradora, una máquina registradora que estuvo dando tumbos por Granada hasta el año 45 y ya desapareció, se le perdió la pista, ¿no? Dice, estos efectos fueron intervenidos por la escuadra de investigación de Falange a doña Milagro Almenara en la farmacia de la compañía. La intervención también tiene la intervención de todo el botamen, el pildorero, los frascos, 50 frascos, 50 botámenes, en fin, todo lo que había que lo valoran con los materiales en 5.740 pesetas, ¿vale? Bueno, a partir de aquí se inicia un proceso que no voy a cansar mucho porque llevo ya más de media hora de charla. Se inicia un proceso de destrucción de la memoria de esta mujer y de borrarla de todos sitios, menos de aquí. Se mandan cartas a todos los bancos pidiendo ver quién lo tiene, se manda también 2 cartas al registro de la propiedad, son negativas, no tiene dinero en ningún sitio, lo único que tiene lo tiene ahí. Si lo hubiesen ido, evidentemente, pues se lo hubiesen apropiado, ¿no? Como la habían detenido sin nada, pues necesitamos hacer algo con ella. El día 2 de noviembre del año 36, alguien, que no sabemos qué, aduciendo que ha habido un consejo de guerra que no aparece por ningún sitio, que hay una referencia en algún documento, la debe sacar de la cárcel de mujeres junto a la Fregenala, y otras mujeres de Santa Fe se la llevan ahí en la pista, al lado de muy cerca. Imaginamos, dicen que entre la carretera de Viena y la sacar, porque es una especie de cualquier otra, los pozos, más o menos por ahí, en cualquier agujero de esos. Yo pienso que como en los pozos hay 150
fusilaban 10 o 12 obreros del Farre, le echaban una tanda de cal y arena y tierra, volvían a fusilar a otros pocos, le volvían a echar otra tanda y ahí hay varias tandas de personas. Pienso que debe estar ahí, ¿no? ¿De qué acusan a Milagros? Porque cuando la detiene Falange, la acusaba así etéreamente, pero se inicia un proceso en el que le preguntan a la Guardia Civil, a la Comisaría Provincial de Vigilancia y a algunos vecinos. Y hay algunas cosas curiosas aquí con nombres y apellidos, sobre todo para la familia, que vamos a leer copia, para que sepáis más o menos lo que decían algunas personas de los familiares, ¿no? La comisaría en el año, a final de septiembre, antes de que ella estuviera muerta, la comisaría de Vigilancia le manda un informe al gobernador en el que dice que Milagros Almenara era militante del llamado Frente Popular y de los informes adquiridos resulta que es persona de ideas extremistas de izquierda y considerada como gran propagandista de las mismas. Esa era una acusación. En noviembre, sin fecha, hay un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de los 2 o 3 que hicieron, que dice textualmente: es de significación socialista y acostumbraba a hacer intensa propaganda contra la religión cristiana. Frecuentaba casi a diario el establecimiento que fue denominado la Maison Doré y en las conversaciones sostenía que las conversaciones que sostenía con sus contertulios se mostraba orgullosa de sus ideales extremistas, que ella quería tener igualdad y entonces eran ideales extremistas, ¿no? Ya he dicho antes que la Maison Doré era un café propiedad de Salvador Linares, que era el cuñado de Jacques Pla, que en ese momento era jefe de Falange en la provincia de Granada, ¿no? A finales de diciembre, cuando ya deben haberla fusionado, porque ya lo ponen todo en pasado, ya hablan siempre los verbos ya los informes empiezan a hablar en pasado, ya ellas saben algo. El 14 de diciembre el juez empieza a llamar gente, me imagino que para armar un poco su argumentario, ¿no? Llama a un tal Miguel Hernández de la Torre con domicilio en la plaza de Santa Inés, 8, soltero, comerciante, que dice que es ilustrado, que tiene inscripción el nombre, y que dice que respecto a la actuación política y social de Milagros Almenara, Milagros aparece siempre con Milagros, en plural, sin embargo su expediente, su hoja de nacimiento es Milagros siempre, ¿eh? Dice, sabe que era de ideología comunista, de la cual hacía bastante propaganda, siendo contraria al movimiento militar y a todo cuanto significara orden, y sus relaciones eran con elementos extremistas, ¿eh? Al día siguiente el juez llama a otro, un tal Antonio Navarro Santos, que es natural de Arroz, pero que vive en la Gran Vía número 27, que es comerciante, debe ser comerciante de algo relacionado con la botica, porque dice que era de drogas, las drogas eran las cosas de botica. Dice que lo que sabe es que era de ideología comunista perteneciente al Socorro Rojo Internacional, igual que Federico Valderrama, siendo una gran propagandista de este y del comunismo, teniendo referencia de que reunía en su casa a elementos extremistas y siempre se mostró contraria a cuanto significara orden y religión católica. Y no contento con esto, le mandan 2 cartas al gobernador y el juez instructor le manda cartas al sacerdote de San Justo pidiéndole que informe. Y el tal sacerdote, llamado, según parece, Francisco Reyes, responde en su puño y letra, el comunicado firmado, que Milagros Almenara Pérez, según mi informe, es de ideas avanzadas y un tanto peligrosas. Me imagino que se referiría a los pantalones o no sé, se referiría, ¿no? Eso es lo que hago yo. Y que no sabe que tenga otros bienes que la farmacia que toma un traspaso en la calle de la Botica, número 43, ¿no? Así hay informes de la Comisaría de Investigación, que era persona de izquierda, afecta al Frente Popular, propagandista destacada, de estas ideas, asidua lectora de Heraldo y otros periódicos del mismo matiz, estando considerada como peligrosa. Y le pueden preguntar a un tal José García Esteves, que es vecino suyo en la plaza de la Universidad, la conoce bien. El nombre de José García aparece varias veces, al igual que de 2 catedráticos, se llaman Jesús Olivero Ruiz y Francisco Zúñiguez, que también informaron, diciendo que era una mujer demasiado moderna, ¿no? En fin, sigue todo el proceso adelante y le piden información al alcalde y a los concejales que componían la gestora en aquel momento. Os recuerdo que el alcalde, Miguel del Campo, y la gestora eran casi todos militares. Y fijaos qué curiosidad, mientras los vecinos y otra gente decían que era de izquierda y tal, los militares que eran golpistas, todos que eran, dicen que su señora no la conoce ni no tiene nada que opinar de él. 9 concejales, el alcalde y 8 concejales, dicen que ellos no tienen nada con esta señora, que no saben, posiblemente es que era verdad, porque ellos no han llegado a la mayoría y no la conocían. Sin embargo, al año siguiente, si
siguiendo el proceso, estoy contando el proceso que duró hasta el año 1947, el proceso de responsabilidad política. Al año siguiente ya no es ya por un alcalde civil, el año 38, no sé la fecha exacta, pero ya en el año 39, a primero en el año 39 ya era Antonio Gallego Urbín, el alcalde de Granada. Y le vuelven a reiterar que de su opinión, el alcalde de Granada, don Antonio Gallego Urbín, pide que se informe a la policía local y él firma una carta de su puño y letra, que la tengo por aquí si la queréis ver, o incluso es posible que la haya puesto por aquí en algún sitio. Y en esa carta dice Antonio Gallego Urbín que la referida dice: según resulta de las averiguaciones practicadas por los agentes municipales, la interesada era activa propagandista del Frente Popular y no se le conocen otros bienes que la farmacia denominada de la compañía y en la calle del mismo nombre. Saludo a Franco Arriba España, que lo ponían ahí arriba siempre en los papelitos. O sea que Gallego Urbín no pone la mano por ella, y bien que la conocía porque había estudiado con ella, había formado parte de una estudiantina donde ella también había estado junto a Andrés Segovia, o sea que la conocía perfectamente, pero claro, como él, que se quitó en medio, yo hay que entender también el momento, ¿no? Siguen informes durante años y años de la Guardia Civil, reiterándolo todo y tal, y al final llegan a la conclusión de que no tiene más bienes, no tiene más casas, no tiene a nadie, y entonces, pues ya le han fusilado, llega el año 47, y el fiscal y el juez dice, pues sí, era desafecta al régimen, era muy de izquierda, era muy feminista, era muy rara, era muy vestida pantalones, pero ¿qué vamos a hacer? La sobresellemos el tema provisionalmente, y en el año 47 la dan ya por perdida y nunca más se supo de ella. Hasta que, y vuelvo al principio, en el año 83 se publica el libro de Federico Molina Fajardo, en el que aparece el listado que le da el capitán Estares, que lo tiene, y lo podéis comprobar si alguien quiere investigar el tema. Su hijo Fernando, que vive todavía, tiene 88 años y está muy lúcido, y aparece en la lista que su padre tuvo los 8 o 10 meses que estuvo de capitán del frente de Vietnam, tuvo el hombre la paciencia de ordenarle a la gente que estuviera ayer: quien venga por aquí a fusilar, sí, lo fusiláis, pero anotáis quiénes son. Y gracias a eso sabemos que fusilaron a Lorca, que fusilaron a esta mujer, que fusilaron a este y a todos que fusilaron y que están en los pozos de Vietnam. No obstante, en los meses anteriores, cuando precisamente han fusilado a Lorca, en julio y agosto, no se anotó, por lo cual mucha gente la fusilaron y no sabe que esté ahí, ¿no? Vuelvo atrás un momentillo porque esto le afecta a la universidad, y como estamos en la universidad, pues hay un súbito interés a partir del año 40 por el alcalde Marinocete, por el rector Marinocete, por conseguir esa parcela, donde estaba en el bajo, como he dicho, en el bajo estaba la farmacia y arriba estaba... Dice que como hemos conseguido, aunque los propietarios de esa casa estuvieron mandando cartas continuamente al gobierno militar diciendo: oye, que la casa es mía, que no es de esa mujer, que yo sé que la tenía alquilada. Bueno, pues al final el rector, no sé cómo se las ingenió, el caso que consiguió que por 1.200 pesetas ese bloque, esa manzana desaparece, y aparece de pronto convertida en el año 43, parece derrumbada y parece convertida en el año 43 en el campo de deportes y un pequeño barrio que hay allí en lo que es el colegio Bartolo, ¿no? Y ya de paso se cerraron las calles Riaño, que es esta que va desde la puerta de la facultad, no puedo indicar aquí, pero bueno, la calle Riaño es la que va desde donde está la puerta de la facultad ahora mismo hacia el fondo del jardín. Se clausuró la entrada, una verja que la habréis visto por la calle San Jerónimo. Aquí en la calle Marqués Conde de Gerona se puso, Conde de Tendilla se puso a la puerta historicista, y allí se taponó, en la calle, en la combinación de Caballeriza, se taponó con igual las tres calles y la manzana se incorporaron a lo que hoy es el complejo universitario. En cierto modo viene a ser lo que pretendían los jesuitas cuando empezaron a construir en el año 1579 todo lo que es el complejo jesuítico, ¿no? Y me va a quedar muy poquito ya porque llevo una hora, llevo 40 minutos, ¿no? No, menos, ¿no? De todas maneras me podéis cortar, podéis preguntar, podéis hacer lo que queráis conmigo, ¿eh? Yo estoy ahí para eso, ¿no? El único problema que tenemos ahora mismo es saber qué pasa con el padre. Ya sabemos que se murió en 1917. Personaje
personaje ilustre. Ese es el testamento, como decía. Está la carta de Gallego Burín diciendo que ella no vale nada. Y Marino Cete también está la carta, antes es la carta de Marino Cete reclamando, diciendo que ya es suyo aquello, que qué pasa, que no se lo dan, ¿no? Que nos interesa que se lo den. Ya en el año 21 de julio del 41 yo lo estaba reclamando. Esta es la casa de la calle Misericordia, por aquí por la izquierda, número 11, y por abajo la puerta sigue siendo, aunque el bloque lo tiraron, volvieron a hacerlo con 2 puertas, ¿no? El último domicilio conocido en el barrio de la Duquesa, ¿no? Dentro del expolio voy a poner un solo ejemplo, para que lo sepáis, el expolio que se realizó de los boticarios. Eso en el libro de tenéis la historia del colegio, los boticarios dicen que ahí hubo ciertos expolios, sacando 2 o 3 veces a subasta la farmacia, el botamen y demás, y no había forma de venderlo, entonces hicieron lotes, y lo más posible es que la mitad de los farmacéuticos de la época tuviesen, menos solo tengo localizada la máquina de, lo que es la máquina registradora, que costaba 1.500 pesetas de la época, y tengo localizado al último propietario. Y los cuadros religiosos que venían del siglo XVII, que eran a su vez heredados del que era alcalde de Almería, pues curiosamente nos aparece a nombre de un señor que solo pujó él, solo estuvo una subasta él, y se quedó con 2 cuadros que son una María Magdalena y otra Anunciación, y aquel señor las compró por 75 pesetas. ¿Sabéis cómo se llamaba aquel señor? Bueno, un señor muy famoso que dio mucho la lata hasta que se murió hace unos años. Bueno, se llama Manuel Orozco Díaz. No digo nada más, no valoro nada más. No valoro nada más, pero esos 2 cuadros los tintos debe tener la familia y se llevan. Esos cuadros eran del siglo XVII. ¿Vale? Entonces se aprovechó el hombre con sus 75 pesetas para hacerse con los 2 cuadros. Bueno, lo que iba diciendo. Al padre, sabemos que murió en el año 17, se murió el día 23 de febrero del año 17, como consecuencia de las pugnas que había, me imagino, según me dicen algunos descendientes de esa rama familiar. Nadie se quiere hacer cargo del padre que se ha casado con otra, que le va a dejar la herencia y tal, lo tienen 4 días al pobre hombre en el depósito, nadie se quiere hacer cargo de él, y al final terminan enterrándolo casi por caridad, que él no quería, porque había dicho que lo hiciesen sin ningún boato, y dando 500 pesetas, dando 500 hogazas a los pobres de Granada. Bueno, pues al final lo entierran en el panteón más famoso que hay en el Ayuntamiento, en el cementerio de Granada. Ese es el panteón de la novia, o el panteón de los Mirasol, o de los Moreos, son los propietarios de hoy. Está entre las 55 personas que hay metidas debajo, está él ahí, Salvador de la Cámara. Ahí hay alcaldes, ahí hay alguna chica, ahí hay algún Morel, ahí hay algunas cámaras, ahí hay parte de la nobleza del siglo XIX, del final del siglo XIX está metida ahí. De los 55 que hay, esta parte metida ahí. El problema lo tenemos, pues bueno, ya he dicho que Milagro no la encontramos por ningún sitio, porque está entre la Biblia y el Rosario, ya saber dónde una mujer que hizo tanto por el feminismo, por el sufragismo, porque fue tan avanzada para su tiempo, que fue para mí la primera feminista de Granada, olvidada y demás, no sabemos dónde está. Y a su madre la perdemos ahí en esa casa, la perdemos en ese balcón. El 1 de enero del año 36 estaba ahí. Cuando termina la guerra viene la familia, vuestra familia, viene de Elena del Rey a verla, y no está. Esa es la parte trasera de una habitación de Luis Seco de Lucena, el que era director del periódico, que se la había traído 30 y tantos años, no más, 40 y tantos años atrás se le había traído la Urba del Caballo siendo una niña, la alojó después en su apartamento, ahí en ese apartamento, que está en el número 11 de la calle Moral Alta, y ahí se le pierde la pista. Cuando viene la familia, cuando viene vuestra familia, ya no aparece por ningún sitio. Bien es cierto que del año 32 al año 36 no hay libros de registro de defunciones en el ayuntamiento. Debió morir durante la guerra, la enterraron en algún sitio y nunca más se supo. Conclusiones sobre el Milagro, y con esto ya acabo. Pues mucho paralelismo con Federico García Lorca. Mientras a uno, pues claro, más famoso y demás, se le ha estudiado mucho, se le han buscado hasta los últimos rastros de estas perfectas desconocidísimas, que la hemos descubierto casi por casualidad, que vosotras, tu familia, no teníais ni idea, y la poca idea que teníais un poco equivocada y demás, pues el paralelismo que de muchos ya lo he avanzado, ¿no? Que estudió con Federico García Lorca en el mismo instituto y en la misma universidad, que a los dos los criticaban por modernos, vestir fuera de contexto. Federico vestía de blanco y tal, cuando era vestido con sombrero negro y tal, y ella vestía de pantalón y iba por la calle y se veía todo el mundo y demás, ¿no? Le dieron clases los mismos profesores prácticamente, incluso de caligrafía
ella ya he dicho que era el hermanastro, era Alfonso de la Gama, el hermanastro de ella misma, ¿no? La acusaron de apoyar a Socorro Rojo, al Frente Popular, como a todo el mundo, había que inventarse algo, aquí por pensar, ya lo sabéis, aquí por haber mirado ir por la calle, haber mirado a uno que te fusilaban, ¿no? Pues a ellos lo fusilaron por esto, ¿no? Por irreligiosa, no era irreligiosa, tanto en la historia, en los poquitos documentos que hay y referencias de las actas del colegio de farmacéuticos, se dice que esta mujer cuando los farmacéuticos se hicieron cargo de esa mujer no era religiosa, esa mujer tenía sus libros, tenía sus rosarios, tenía lo que tenía la familia normal y corriente, ahí no había síntomas de que fuese una irreligiosa, ¿no? Fueron fusilados los dos, Federico y ella, en la misma zona, junto a otras 3 personas, Federico con 2 banderilleros y un maestro, y ella con una costurera y 2 mujeres del campo de Santa Fe. A Milagro la detuvieron el mismo día que fusilaron a Federico García Lorca, el día 18, y que fue precisamente en la misma lista del mismo día en que se publicó que había que intervenir los bienes de la familia Lorca, y eso iba ella también, inmediatamente debajo de las padres de Federico Rodríguez García. Así es que fue una persona importante que yo aprovecho ahora que estáis aquí como vicerrectora y como directora del Instituto de las Mujeres y demás, que hagáis lo posible, y vosotras que sois familia, que hagáis lo posible por recuperar un poco y identificar la figura de esta mujer, que no hay información ninguna de ella, que es que se ha estudiado un montón de gente y demás, y esta, que fue una gran precursora, que fue una de las primeras, y que está bastante documentada y que va a estar más a medida que avancemos en más investigaciones, que hagáis lo posible por identificarla, por recuperarla para esta universidad, que por lo menos aparezca en el libro de historia y de la facultad de farmacia y en la universidad. Yo haré compilar a Ana también, habéis pedido cita, me parece, ¿sí? En caso de que hagáis lo posible por recuperar la figura de esta mujer, que no sea un perro muerto por ahí, que ya sabemos más o menos su vivencia y la importancia, que no fue una persona normal. Todas las personas merecemos el mismo trato, pero que esta persona, por su expediente, por su brillantez, por su expediente, por lo que sufrió, por la incomprensión, por ser una mujer muy avanzada, que tiene cojones, hablando mal y pronto, que se plantaron en el año 20 y pasarse por la Gran Vía y entrar a los cafés, a dar mítines, que había que tener, reclamar los derechos como mujer, igualdad, salario, trato, acceso al trabajo, estudios y demás. Y esta mujer llevaba, pues fijaros, 100 y pico años de ventaja sin trabajo, no se le ha reconocido. Que yo pediría que hiciese lo posible los que tengáis en vuestra mano, pues, para que por lo menos la familia ya pueda, digamos, dormir tranquila. Y nada más, yo con eso muchas gracias por haberme escuchado a lo largo y tendido. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por tan documentada intervención y por el trabajo que viene realizando, que efectivamente pone de manifiesto la necesidad de recuperar, pues en este caso, una mujer olvidada y que forma parte de la historia más reciente de este caso de Granada, pero que en muy buena medida, desde mi punto de vista, pues representa pues ese número de mujeres también en toda España, esa España que le tocó vivir por un periodo, como he dicho antes, convulso, pero también de muchos cambios, de todo lo que entraña el primer tercio del siglo XX, pues son años en los que pasan muchas cosas en España y pasan muchas cosas en el terreno de la política, en el terreno de la sociedad, en el terreno de la cultura y también en el terreno de la mujer. Por lo que ha ido relatando, por lo poquito que yo me he acercado a la figura de Pilar Valmenara, lo que se pone de manifiesto, y coincido contigo en una cosa que has dicho, ojalá pues, podamos realizar un estudio serio, muy bien documentado con lo que hay hasta ahora disponible, pero no estaría de más que se siguiera profundizando, tratando de rastrear pues, mucho más lo que fue Vilardo, con quién se relacionaba, con qué círculo de mujeres también se relacionaba, tanto aquí como en esos viajes que tú también señalas que fue a Madrid, porque eso también pone en manifiesto cómo Milagro se va también posicionando, se va politizando, se va marcando un camino que la lleva a un modelo de feminidad contrario al modelo de feminidad correspondiente a otra España, a la otra España que se va vertebrando justamente en este primer tercio del siglo XX. Ojalá
y si efectivamente podemos considerarla como una de las mujeres pues, más avanzadas en su tiempo en la Granada de aquella época. Bien, yo como decía, yo considero a Milagro Almenara como un referente de esas muchas mujeres que empezaron a construir justamente a principios del siglo XX un modelo de feminidad que nada tenía que ver con ese otro modelo de feminidad que se ha ido construyendo en la España del siglo XIX y que evidentemente alarga sus raíces pues, hasta principios del siglo XX. Milagro Almenara representa a esas mujeres que se resisten a quedar pues, en ese espacio de lo privado, en ese espacio fuera del ámbito de lo público y que consideran que efectivamente se están incorporando en España una serie de valores, una serie de principios ligados con la libertad, ligados con la igualdad, ligados con el republicanismo desde el punto de vista político y que reclaman pues, su espacio en la vida política, en el espacio público y que por tanto pues, hay que manifestarse, hay que visibilizar justamente ese modelo de feminidad contrario a otro. Lamentablemente, al final, ya conocemos la historia, conocemos el final y es por tanto muy fácil escribir en ese sentido la historia. Conocemos que el modelo de feminidad que se impuso fue justamente el que ella criticaba. Se impuso ese modelo de feminidad donde la mujer pues, tenía que tener una concepción tanto en ideales, tanto como en comportamiento, que nada casaba con lo que ella justamente defendía como ha estado exponiendo. Tanto por sus ideales políticos como por su forma de vestir. Nos encontramos con una mujer que defiende un modelo de feminidad diferente a ese modelo de feminidad católico, a ese modelo de feminidad que arrancaba sus raíces o que hundía sus raíces mucho más atrás en el tiempo, pero que finalmente termina triunfando porque era el que defendía justamente el otro bando que terminó siendo triunfador en la guerra civil, nacional católico, llamémoslo así, nacional católico. Por tanto, Milagro Almenara podemos decir como esa voz crítica hacia ese modelo de feminidad, le digo, como otras muchas mujeres que alzaron la voz justamente en esa España del primer tercio del siglo XX. Un modelo de feminidad que fue tachado por parte de aquellos que terminaron ganando la guerra como la antimujeres, porque cuando se produce la proclamación de la República en el año 31, la Constitución ya recoge el derecho al voto, porque la primera vez que tiene la posibilidad de votar a las mujeres fue en el año 33, justamente se produce en ese momento el triunfo de la extrema derecha y es cuando se pone de manifiesto o entra en valor con todo eso que se le había criticado a las mujeres que eran más conservadoras y tal, pues mira, por ahí pues, le dan argumentos de peso para decir, lo que estamos diciendo, pues se ha producido, aunque luego evidentemente en el año 36 se contempla lo contrario, que se produce el triunfo del Frente Popular. Lo que decía es que justamente en ese tiempo se están construyendo dos modelos de feminidad diferentes y el que acaba triunfando califica de antimujer, antifemenino, justamente el que estaba defendiendo Milagro Almenara. Y por tanto, ese no había que erradicarlo, había que eliminarlo y por supuesto hacerlo desaparecer, sea de la manera que fuese, con pérdida de su memoria a través de la documentación o a través de varios centímetros de tierra que echaban en su cuerpo. En cualquier caso, yo considero, como digo, que Milagro Almenara merece pues, justamente esa recuperación, recuperar su memoria, recuperar su figura por la importancia académica que también tiene, una mujer con unos ideales igualitarios basados en los principios de libertad, de igualdad y también como un ejemplo de mujer universitaria, una de las pocas mujeres que en el caso de Andalucía, más concretamente en Granada, pues, llegaron a la universidad, se licenciaron, en este caso pues abrió la primera farmacia que se puso su nombre. Estoy convencida que la rectora Pilar Aranda, ella también de farmacia, coincide una coincidencia, estoy convencida que si los familiares que no han pedido cita, Pilar Aranda, la rectora, pues reciba a todo el mundo, cuando la reciban y pongan aquí su personaje, estoy convencida que atenderá la petición que ustedes le hagan pues, de forma pues, abierta, próxima y, ¿por qué no? Tenemos aquí un representante de la Facultad de Farmacia, un aula de la propia facultad, si sabe la señora decana de la Facultad Ana Morán, con la vida, pues estará conveniente, pues estaría más por hacer ese espacio de Milagro Almenara en la propia Facultad de
sepan que fue una mujer brillante en la Universidad de Granada, brillante en la Facultad de Farmacia, y que luchó por unos ideales de igualdad, y que en buena medida pues, esa lucha es lo que permite que hoy otras muchas mujeres, muchas estudiantes pues, puedan estar hoy aquí. Es decir, la lucha que esta mujer emprendió hace casi un siglo, pues cristalizó un siglo después, y hace que poco a poco, aunque todavía queda mucho camino por andar, como bien has dicho tú en algún momento de tu intervención, pues estemos en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Todos los mejores deseos para que se cristalice ese estudio de Milagro Almenara y para que todos podamos colocar a Milagro Almenara en la genealogía de mujeres que lucharon en este país por esa igualdad, por esa libertad, y que en un territorio puede destacar allí donde nos encontremos y que no caiga en el olvido la figura de este calibre. Así que ahora tenemos la oportunidad, como bien ha dicho él, de hacerle preguntas, de hacer por parte del público, de los aquí asistentes, pues en la ocasión. Al hilo de lo que ha dicho la vicerrectora, que sí, Ana del Moral ya, las conversaciones que hemos tenido, ha dicho que sí, que ella el 8 de marzo del año que viene ya tiene previsto, coincidiendo con que el día de la mujer trabajada, que tiene previsto hacerle una placa, que sí, que ella da igual el aula, que la placa, que el busto. El caso es que ella está muy, lo digo porque además me puso un correo, el correo tú lo mandaste, me lo rebotó ayer o anteayer y me insiste, ella está muy implicada, además que forma parte contigo también del Consejo de Gobierno y demás. Sí, lo que ha dicho, gracias. Sí. Una curiosidad que no es tal curiosidad, es fundamental. ¿Quién firma y a quién le comunican el sobreseguimiento del expediente? Tiene que estar, el último documento del expediente tiene que ser el acta de comunicación de sobreseguimiento del expediente. No, lo firma. Son datos fundamentales en todas las expedientes. No, creo que lo firma el juez o el fiscal, diciendo que como no hay nada más que no se lo comunican a nadie. Es que no lo tengo numerado, pero como lo he leído y releído 20 veces, me parece que hace un informe, tengo por aquí el informe, y yo creo que únicamente termina diciendo, mira, que como no encuentro nada y que ya no hay nada más que rascar, que lo sobreseguimos provisionalmente. A ver si lo encuentro. En el caso de la inmensa mayoría de esos expedientes, al final se termina comunicando el sobreseguimiento y alguien se persona en el domicilio, y en la mayoría de los casos, como la persona ha muerto o fallecido, no está, es la mujer la que dice que recibe la comunicación, pero que no firma porque no sabe bien escribir. Eso es la inmensa mayoría. No, tendría que buscártelo ahora entre los 25.000 que tengo, pero no, es un informe del fiscal que dice que ya aquí no hay más que rascar porque sabemos que no hay herederos, no tiene bienes, no tiene familiares, no. Entonces dice, lo sobreseguimos provisionalmente y ahí se queda la cosa. Luego después voy a mirar ya sobre la curiosidad, pero no va dirigido a nadie en concreto. Hombre, y mi segundo comentario, si no importa que lo diga, es que todo esto se está pudiendo, digamos, mover mucho ahora, fundamentalmente gracias al trabajo de la gente del archivo, de los profesionales y del personal del archivo de la Real Chancillería. Eso sí, no lo he dicho, pero no solo a ellos, sino a mucha otra gente de otros muchos archivos. Por ejemplo, el archivo histórico de aquí de la universidad, cuando yo empecé a buscarla en Derecho, en Farmacia, no, la busqué en el rectorado no, y gracias a ellos me la encontraron. Mire, los típicos expedientes estos que están ahí, algún día, a ver si algún día lo escaneamos, lo digitalizamos, y empezaron a mirarlo, y yo pensaba que iba a hacer uno y aparecieron 3. O sea que gracias a ellos, y lo que está diciendo, la Real Chancillería, en el caso de este concreto, este expediente está un poco confuso porque hay mezclados 3 expedientes, porque debieron de tener a 3 el mismo día, y entonces están mezclados los 3, está un tal Faciabén también, metido con ella, y en fin, y hay que expurgar un poco. Y aparte hay muchos recortes de periódicos, cada vez que dicen se ha publicado en tal periódico, meten el periódico entero, en fin.
pero hay que agradecérselo a ellos, que si no lo hubiesen ellos digitalizado, y que puede aparecer en algún otro expediente por ahí, lo que me está diciendo, a lo mejor aparece en algún otro documento. Porque lo que me resulta muy extraño es que mencionan dos veces que es hija de Brígida, pero no van a buscar a Brígida. Hechas las averiguaciones oportunas, nadie conoce a Brígida y nadie conoce. Quiere decir que o pasaron por encima o es que Brígida ya había muerto posiblemente. Que lo más normal es que si esta mujer, claro, una mujer con 75 años, que le asesinan a la hija y a lo mejor de dolor o de, qué sé, la mujer tuvo que morir en los años esos, se pierde la pista en el 36. Tuvo que morir del 36 al 39, tuvo que morir. Pero en el 39 cuando vienen vuestros familiares que vienen de Águeda del Rey con su borriquillo a ver tal y dicen no, esa mujer ya desapareció, quiere decir que ha muerto antes. La pena es la que estoy diciendo, que mira que hemos recorrido el ayuntamiento, vamos al cementerio, todos los archivos y demás, y tiene que estar entre esos años, que son del año 32 al 39, entre unos libros, los quemaron del 32 al 36, los quemaron del 36 al 39, pues bueno, pues estaba la guerra y demás. Hay algunas papeletas sueltas diciendo fulano estaba muerto, pero eso suelta. Es muy difícil. Tuvo que ir a parar a alguna de las tumbas. Lo hemos buscado incluso a ver si en la tumba de sus protectores, los ecos de Lucena, han mirado y allí no está tampoco. Debió ir a parar a alguna de las fosas comunes de estas que está por ahí y ahí tiene que estar. Si no la sacaron en alguna de las obras esas que hicieron, limpiaron. Pero no están dadas por muertas ninguna de las dos. Claro, yo he pedido, porque para sacar el testamento de Brígida, me han exigido, estoy en fase de buscar el testamento de Brígida, a ver si existiera y por ahí tirarnos, me ha exigido el juez del registro civil que le dé por lo menos un certificado de nacimiento de ella. Como nació en 1862, se supone que con 150 y tantos años tiene que estar muerta. Entonces me ha dicho el juez que si le doy un certificado, yo no, se lo llevaré vosotros, lo daré a vosotros, ¿no? La va a dar por fallecida, entonces puede ir al registro de últimas voluntades a ver si es el testamento y sabemos alguna cosa más. El problema está en que el libro, aquí está todo coaligado en contra, el libro de 1862 de Arenas del Rey, donde debía estar inscrito su nacimiento, lo quemaron en la guerra civil. Perdona, en el 84 yo te dije que había unos libros muy antiguos y desaparecieron. Bueno. Pues ayer estuve yo en Arenas y me dijeron que en el 84 desaparecieron esos dos tomos antiguos que hablaba hasta del terremoto. Bueno, oficialmente dicen que en la guerra civil. Total, que el cura, por lo menos en Londres, ha tenido a bien mirar su archivo y tal, y sí aparece bautizada el mismo día que nació, con lo cual sabemos que nació el 25 de julio del año 64. Y gracias al cura que hizo un informe, sabemos que murieron los padres, murieron dos hermanos, se salvaron otros 5 hermanos, le dieron una casa de la que hizo la Comisión Regia en 1887, le dieron la casa número 11, la calle San Infante Blas y tal, gracias al cura. A ver si con ese documento el juez es capaz de decir, venga ya, y toda la inscripción, se supone que no va a estar viva con 150 y tantos años, ¿no? Y el caso de Milagro, pues también se podría, porque sabiendo que está en la relación de tal, y sabiendo lo que sabemos, yo creo que también podría instar que de una vez se inscriba su defunción, porque oficialmente las dos están vivas. Eso ya es. Bueno, te quería agradecer por esta conferencia y que bueno que recupere a esta mujer, o esta mujer universitaria, ¿no? Con esta corta vida, porque en realidad fue asesinada joven. Y bueno, y al respecto yo te quería hacer un par de preguntas, ¿no? Bien, bueno, conocer que seguramente que se sabrá, pero yo quiero que esto me lo digas también si lo tienes el dato, ¿no? Que si se conoce si hubo más mujeres, aunque eran pocas las universitarias que había en la Universidad de Granada estudiando o ya terminada o licenciada, si hubo alguna más que la fusilaron. En el listado de memoria histórica empiezas a buscar a la licenciada, además no aparece ninguna más, es la única que aparece. Todas las de su grupo, de las que fusilaron, pues la Fragenala era una mujer muy chatalán y tal, pero era modista, ella no era universitaria. Agustina era la cuadra religiosa, una mujer con cierta cultura y tal, pero que era autodidacta. No aparece
nunca, vamos, porque ella iba para cátedra con Alejandro Otero, una mujer también una magnífica estudiante. La apartan de tal manera, la depuran de tal manera que se tuvo que dedicar toda su vida pues, a ejercer la medicina, la ginecología, a ejercerla de manera privada. Y no solo a ejercerla, sino a señalarla y a criticarla. Yo he conocido familiares de ella y me han contado que no la reconocía por estilo médico, no la reconocía, le decían que era una simple abortera, que ella no era ginecóloga ni era obstetra, sino que era donde iba la gente a abortar. O sea, fijaros en la mala imagen que provocaba esta gente. Y del grupo que menciona ella en sus cartas, con las cartas y demás, algunas no sabemos quiénes son, pues bueno, son los nombres, pero no hay constancia de que las mujeres universitarias de Granada sufrieran, pues no había casi nada. Tengo por ahí un libro, un estudio que se hizo de las mujeres universitarias que había poquísimas. En la década de los años 20 en Granada, que ejerciendo, parece que había los médicos, y una de ellas no se había licenciado en Granada, también venía de la Universidad Central. No tengo constancia. Yo creo que si este dato quizás sea curioso, habría que investigarlo por si acaso, en el listado de los 7.000 y pico nombres que tenemos registrados, y yo no tengo conocimiento de que haya ninguna mujer licenciada, en la que sea, en la rama que sea, ¿no? Sí hay alguna, porque entonces era muy tradicional que para entrar a farmacia, a medicina, había que hacer lo que se llamaba educación de señorita o maestra. Había que ser primero maestra y después ya te autorizaban, porque hasta el año 1910 había que tener permiso real para poder entrar a la universidad. El rey te tenía que hacer una autorización diciendo que sí, que tú tenías, si no te autorizaba el rey, tú no podías estudiar medicina ni farmacia hasta 1910. Y en Andalucía, bueno, aquí te puedo poner ejemplo, la primera mujer farmacéutica de Madrid sale en el año 43. Se tardó mucho, hubo provincias que tardaron, Jaén salió en el 30 y algo. La primera fue esta mujer de Cádiz, la de 1800, está por aquí, 1896 hay una mujer de Cádiz que no empieza aquí, pero que viene aquí. Esta se inició estudios aquí en farmacia en 1892, ya era maestra de escuela. Gertrudis Martínez, la primera, Gertrudis Martínez Ortega, no sé si lo veis bien. La segunda que viene a estudiar farmacia a Granada viene de Murcia, de la Unión, Antonia Sánchez Peñuela, en 1918. La tercera, que vino juntas en el mismo curso, se ve por el año 18, Juana Álvarez Español. Fijaros lo que había. Y ya la cuarta es Milagro Almenara, que no figura aquí, no está desaparecida. Y ya la siguiente nos parece hasta el año 24, otra en el año 24, 26, 27. Este cuadro pertenece a la historia de la Facultad de Medicina, de los 100 primeros años de la Facultad de Medicina, 1850 a 1950, hay 69 mujeres licenciadas. En 100 años, cuando toca 0,6 o 0,7 licenciadas por año. Hay épocas enteras después de la guerra, hay épocas enteras en las que se pasan 5 o 6 años y no hay ninguna mujer licenciada. O sea que, por eso, no, porque no fusilan a muchas, porque no es que no había tampoco. Bueno, yo quería hacer la pregunta, que era si había localizado los artículos que dicen que había escrito en el No, hemos localizado únicamente el cartulario, las cartas que figuran a través del sistema API, que figuran en el archivo de HUF, si las tenemos localizadas. Parte de ellas las tiene reproducidas Carmen Fababa en su libro. Estamos buscándolas. Ya la pista que me han dado es que no escribía con su nombre, porque llevo buscando meses y meses y tal, que solía escribir con un seudónimo. Entonces me han dado un seudónimo, a ver si a través del seudónimo podemos... El defensor, te aseguro que el defensor era de Seco de Lucena, que era su padrino de su madre y tal, y ahí hemos encontrado pequeñas referencias, pero no ningún artículo, ahí no escribió nada. Pero estamos buscando, porque era la prensa de Madrid, el Heraldo y sobre todo La Libertad, que era donde... Y una revista, un órgano que hizo la revista, la propia AMNE, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que ahí sí parece que escribió. Te he dicho al principio que estamos en plan embrionario, pero lo queremos armar lo mejor posible, pues para saber también lo que pensaba. Hay una persona que me ha dicho que tiene un dossier, también tenía un dossier de vuestros abuelos, ¿no? Que tiene un dossier de prensa. Sí, de revista. A ver si en ese dossier apareciera algo, porque alguien sois entretenido.
Pues no sé. ¿Estás oído o no? ¿Lo tienes truco? Sí. Digo, si no para, ¿cómo? ¿Graba? Adiós. ¿Qué? Espérame,